Bienvenidos a nuestro hogar para volver a tener este conversatorio aquí sobre matrimonios centrados en el Evangelio. Y seguimos en pandemia, pero confiados en la soberanía de Dios. Amén. Queríamos aclarar que debido a que en la conversación anterior cambiamos el nombre a Matrimonios Centrados al Evangelio, ahora comenzamos a ponerle 1, 2, 3, porque algunas personas nos escribieron para preguntarnos que dónde estaba Matrimonios en Cuarentena 13. Y no es que tengamos ningún problema con el número 13, es sencillamente que toda la numeración comenzó de nuevo porque el nombre del programa cambió. Y precisamente, como es Matrimonios Centrados en el Evangelio, de lo que queremos hablar en el día de hoy es el impacto de un falso evangelio o un evangelio distorsionado, el impacto que eso puede tener en la vida del cristiano y por consiguiente en la vida matrimonial y familiar. Ese es el tema el día de hoy. Y ustedes van a ver cuán importante es que tengamos claro el mensaje del evangelio para que la vida cristiana funcione, para que el matrimonio funcione. Sí, no, yo leyéndolo estaba analizando mi vida y ver en qué momentos yo he caído en una cosa o en otra, porque es muy serio que por uno caer en un extremo o en otro, uno pueda distorsionar el evangelio y sobre todo que Cristo sea desplazado. Entonces, el evangelio no es Cristo desplazado, Cristo es el evangelio. Sí, hace varios años un pastor amigo me regaló un libro que se llama El eclipse del Hijo, y básicamente es ver cómo Cristo puede ser eclipsado de nuestras vidas. Por supuesto, cuando hablamos de un evangelio distorsionado, no estamos hablando necesariamente de herejías que hacen que una persona no sea creyente. O sea, hay ciertas cosas que son clave para que podamos decir esta persona realmente ha creído en el evangelio. Pero aún una persona que ha creído en el verdadero evangelio, en un momento dado puede ser seducido por uno de estos ismos, como vamos a ver a lo largo de esta conversación, que puede malinterpretar, distorsionar, reducir el evangelio en nuestras vidas, y por consiguiente, como decíamos al principio, eso va a tener un impacto en nosotros. Ahora, debemos volver a definir de nuevo qué es el evangelio. Y el evangelio no es más que la buena noticia, ¿verdad?, de un hecho histórico, de algo que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, murió por nuestros pecados en la cruz. De manera que hoy podemos tener comunión con Dios, el perdón de nuestros pecados, el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente por medio de la fe. Sí, y en todo eso Dios nos ha dado el regalo de que viene a morar dentro nuestro y hacer transformaciones para hacernos semejantes a Cristo. Entonces ese es el punto, que cuando olvidamos ese poder del evangelio, que es dinamita para transformarnos día por día, entonces podemos caer en esas cosas, en esos ismos que vamos a ver ahora. Y el diablo en eso es sumamente astuto. Miren, cuando ustedes tienen un vaso de leche con una gota de veneno, eso va a ser nocivo para ti. Bueno, hay muchos de estos ismos que son como un vaso de leche con una gota de veneno. Hay verdades envueltas en estas falsedades y distorsiones, y ese es precisamente el gran peligro. Que se enmascara como verdadero cristianismo. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son esos ismos? Bueno, uno de ellos es el misticismo. El misticismo, la persona se vuelve una buscadora, una cazadora de emociones, y cuando no siente esas emociones puede hasta dudar de su salvación. Entonces imagínense, realmente la vida humana Dios nos ha hecho de tal manera que nosotros un día vamos a estar plenos de emociones, como súper gozosos, pero tal vez otro día vamos a estar más tranquilos, con la paz de Cristo, pero no con esa emoción en alto. Entonces eso es un peligro, si la persona lo que está buscando es esas emociones. Sí, la idea del misticismo es la siguiente: Dios se revela a nosotros en su palabra y se acerca a nosotros a través de Cristo, a través de un mediador. Es decir, que
Dios media, por decirlo de alguna forma, su relación con nosotros a través de su Hijo, que es su palabra encarnada, y a través de su palabra escrita. Lo que hace el misticismo es saltar o tratar de crear un puente que evite la palabra y la relación con Jesús para llegar directamente a Dios. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses capítulo 2, que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, noten lo que está diciendo. El misticismo nos desconecta de Cristo, que es la cabeza. Y por lo tanto, como tú decías, una persona puede sentirse en un momento dado con sus emociones súper en alto, pero el emocionalismo, que está muy conectado con el misticismo, no necesariamente quiere decir que tú estás conectado con Dios. Sí, entonces esas personas, a veces puede haber personas que hay iglesias que tratan de levantar mucho el emocionalismo. La persona siente que está adorando, pero la persona lo que está es llena de emoción, porque está diciéndole que levante las manos, que le diga que ama a Dios, y entonces ella se va a sentir, wow, tan bien, pero tal vez llega a su casa otro día, toma su Biblia y no se siente tan emocionado. Déjenme decirles algo. Una nota personal y otra que es no personal. La personal es: nosotros no somos para nada emocionalmente fríos. O sea, no vayan a pensar que es que nosotros ahora estamos abogando por un cristianismo sin emociones. No. De hecho, la nota general, que ya no es personal, es que nosotros vemos en las Escrituras que no podemos desconectar las emociones de la fe cristiana. Eso es imposible. El punto del cristianismo es que las emociones vienen a través del intelecto y no evitando el intelecto. Exactamente. Porque viene a través del entendimiento de aquellas verdades que despiertan en una forma apropiada todo ese cúmulo de emociones que Dios ha puesto en nosotros. Hace muchos años me tocó hablar acerca de este tema y yo escribí algo, lo quise poner aquí en esta hoja para decirlo con la mayor precisión posible. El místico es una persona que procura tener una experiencia religiosa más profunda con Dios, pero poniendo a un lado su intelecto y descansando más bien en su intuición o en una especie de iluminación interior. Por eso es que dice: no, yo no necesito tanta doctrina ni nada de eso, yo me conecto directamente con Dios. Ahora, ¿cómo impacta eso el matrimonio? ¿Cómo impacta eso el matrimonio? No, es interesante la pregunta porque tal vez los dos no son así. Las mujeres tendemos a ser más así y ser llevadas muchas veces a cultos donde casi es un mantra repetir aleluya, 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 o alabado sea Dios. Y miren, a mí me encanta alabar a Dios y me encanta poner mis afectos, y precisamente es una de las cosas que nosotros que la Escritura nos lleva a hacer, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y aún la palabra aleluya es una palabra bíblica. Lo que Gloria está diciendo es: cuando tú comienzas a repetir una palabra sin darle mente a lo que tú estás diciendo, se convierte en una especie de mantra evangélico, lamentablemente, que te roba que tu entendimiento esté conectado con esas gloriosas doctrinas de las Escrituras que levantan todas tus emociones. Y el problema con eso es que cuando uno de los dos tiende al misticismo en el matrimonio, en un momento dado no se va a sentir bien con el Señor porque yo no estoy sintiendo ese cúmulo de emociones, o aún hasta puedo pensar: es que mi esposo es un estorbo para que yo tenga una verdadera comunión con el Señor. Yo soy mejor cristiana que él porque mira cómo yo me emociono. Exactamente. Y el esposo puede verla a ella como: esta es una persona tan emocional y no razona las cosas de la palabra de Dios, y entonces ahí puede haber un choque. O sea, los dos pueden caer en la trampa de menospreciar al otro, uno porque no es tan emocional y el otro porque es demasiado emocional.
y eso indudablemente que va a impactar el matrimonio. Otra cosa de la que hablamos en la conversación, creo que fue la pasada, fue del activismo. Sí. Y el activismo básicamente es lo que lleva a una persona a creer que mientras más actividades esté envuelta, mejor cristiano es, y puede llegar al punto de estar envuelto en tantas actividades que descuide su relación con el Señor y descuide su relación matrimonial. Exactamente. ¿Cómo era que decía? Trabajando para el Señor. Están tan ocupados por la viña del Señor que se olvidan del Señor de la viña. Y no queremos eso. Hay gente también que se toma con causas, ya sea la justicia social en diferentes aspectos, y nada más le dan a eso. Pero el cristianismo no es solo eso. Eso es una gran Y entonces es bueno realidad, que uno se preocupe y que tenga sensibilidad por el aborto, por las personas mayores, por las personas que son menospreciadas. Todo eso es glorioso, que una persona cristiana sea sensible. Nosotros no somos insensibles y estamos en una burbuja aquí en nuestro reino de Dios como muy felices, y que el mundo se caiga en pedazos. No. Pero es como tú dices, son personas que se acogen con una cosa, una causa, y se dedican en cuerpo y alma solo a eso. El cristianismo es mucho más comprensivo, abarca todas las áreas de la vida del hombre. Que entonces lo malo es que cuando es así, esas personas tal vez no están trabajando con lo malo que hay dentro, que ese es el gran mal que nosotros tenemos, ese pecado remanente con el que tenemos que luchar día por día. De hecho, esto es una generación muy distraída porque hay demasiadas cosas que llaman nuestra atención. Y hoy día es muy raro que una persona se dedique a la meditación, por ejemplo, de las Escrituras, que tenga tiempos de quietud, de soledad, desconectado del celular. O sea, nosotros necesitamos tiempo a solas con el Señor y también a solas con nuestra pareja, con nuestra cónyuge, con nuestra esposa. De hecho, hay un libro que se llama, de Donald Whitney, que está en español y se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, creo. Excelente. Y uno de los capítulos es precisamente acerca de la soledad, como una disciplina espiritual. El tú tomar tiempo para meditar en las Escrituras. Memorizar en las Escrituras también. Otro peligro en el que podemos caer es en el intelectualismo bíblico. Fíjense, hablamos del miticismo y decíamos, es extremadamente importante que un creyente esté enraizado en una sana teología, que conozca su Biblia, pero cuando hablamos de intelectualismo, de lo que estamos hablando es una persona que llena su cabeza de conocimiento, de definiciones teológicas, pero a la misma vez no conecta eso con su vida práctica. Es un intelectualista, no un intelectual, porque está bien desarrollar la mente. Nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente, pero al mismo tiempo esa persona no conecta todo ese conocimiento que tiene de las Escrituras con su vida espiritual práctica. Y a veces ese conocimiento lo lleva a ser orgulloso, a ser hipercrítico con el que no tiene ese conocimiento, y usar palabras como cosmovisión. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente, y todo eso es cierto, pero también tenemos que seguir mortificando el pecado. Exacto. O sea, a mí me encanta hablar de cosmovisión, es uno de mis temas favoritos. Sí, claro. Porque sé que no ver la vida con un lente bíblico trae problemas, que de hecho es lo que estamos hablando aquí. Pero lo que Gloria está diciendo es que hay personas que les encantan todos estos temas que suenan tan inteligentes, pero al mismo tiempo no están mortificando su pecado, su orgullo, su egoísmo. No están tratando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, o la esposa no se está sometiendo a su esposo como la iglesia a Cristo, porque en esa trampa pueden caer cualquiera de los dos. Sí, y yo quería decirle a las mujeres en especial que muchas veces las mujeres no somos tan estudiosas de la palabra, y sí debemos estudiar la palabra de Dios y escudriñar y ver cuál es el mensaje que está allí, qué Dios nos quiere enseñar, qué nos enseña de Él, qué quiere Él que hagamos, y no quedarnos solamente
con la emoción y con el ir a la iglesia y ya leí mi Biblia, porque muchas veces es el hombre que tiende a caer en este intelectualismo, pero también nosotras como mujeres deberíamos tomar un poquito más de eso, de leer más libros cristianos y de profundizar en las escrituras. Sí, así como nosotros los hombres debemos leer más libros de familia, aquellos que les gusta leer, las mujeres también deberían leer más libros de teología, porque hay un desbalance a veces. No queremos generalizar, ¿verdad? Pero sí a veces hay un desbalance. Otro peligro es el formalismo. El formalismo. Claro, esa persona nada más está en lo externo completamente y se siente satisfecho cuando todo lo externo está bien. Y decía el libro que estaba estudiando que esas son las personas que pueden crear pequeños fariseos. Pero sí, el Señor nos dice, ese Señor le habló fuerte a los fariseos, porque eran sepulcros blanqueados. No, y este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el formalismo es una fachada de religión, pero desprovista de realidad interna. O sea, nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Fíjense, las dos cosas. Por eso decía Chesterton que cuando vamos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, no la cabeza. O sea, tenemos que usar la cabeza para entender la verdad bíblica, pero también debemos adorar a Dios con nuestro espíritu, de manera que el formalismo puede tener mucha verdad, pero sin corazón. Exacto. Y es un tremendo peligro, porque la persona se siente satisfecha si cumple con los deberes externos, como ir a la iglesia, aún hasta hacer el devocional de ya leí mi Biblia, ya tuve un tiempo de oración. Pero en esa lectura de la Biblia, esa persona no se estuvo encontrando con Dios en su palabra y leyendo la Escritura con un corazón sumiso hacia el Dios soberano. Y aún el tiempo de oración puede ser una oración ritualista y no una verdadera comunicación con el Señor. El formalismo es sumamente peligroso. Sí. Lo mismo que la persona que ha hecho su vida porque se siente socialmente muy bien en la iglesia, se siente aceptado, tiene su grupo pequeño, se siente que puede ir a la iglesia, que son personas que lo van a respaldar. Me aceptan como soy, sí, dicen algunos. Después del estudio bíblico vamos a comer una pizza, vamos a comer un helado, pero ha habido casos que personas que cuando eso se les es quitado por alguna razón, porque ellos se tienen que mudar o algo. Como ahora que estamos en cuarentena y muchos no se pueden congregar. Esa llamita como que se apaga y no sabemos si esa persona realmente será un cristiano, pero puede ser que sí, pero ha centrado su vida solamente en sentirse bien con los hermanos y en la iglesia. O sea, con la relación, con sin las darse relaciones. Cuenta, exacto, han desplazado a Cristo por las relaciones humanas. Oigan, hermanos, recuerden que estos son distorsiones. No hay nada más importante para un creyente, aparte de su relación personal con el Señor, que la iglesia local, claro, que los hermanos. De lo que estamos hablando es de no desplazar a Cristo del centro de tu vida para poner en ese centro tus relaciones, y sobre todo porque te sientes bien con tus relaciones, porque de hecho hay momentos en que no te vas a sentir bien, hay personas que van a pecar contra ti. En el Nuevo Testamento hay un montón de principios para resolver conflictos, y entonces si tú basas tu vida cristiana en eso, tu vida cristiana se va a desmoronar, claro, y eso de nuevo va a afectar tu matrimonio, porque al yo no estar teniendo una relación cada vez más profunda con el Señor Jesucristo, mi piedad no está creciendo, y la única manera en que yo puedo mortificar mis pecados para no ser un egoísta, para no ser un orgulloso y poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y poder ayudar a mi esposa para que ella haga lo que tiene que hacer toda esposa y ser una ayuda idónea, necesitamos crecer en piedad. Claro. Y eso solamente ocurre teniendo una relación real y vital con la persona de Jesús.
como decía la última conferencia de Aviva Nuestros Corazones, arraigados, Exacto. enraizados en Jesús. Eso es todo para nosotros. Y la siguiente ismo que vamos a ver es la persona que cree que el evangelio es como una terapia. El evangelio terapéutico. El evangelio terapéutico. Un evangelio psicologizado. Sí, buscando más bien una sanación de sus emociones en Cristo que la salvación verdaderamente en Cristo. Y la santificación. Sí. Porque la santificación duele. O sea, hay personas que van al evangelio porque quieren paz interior. No. Hay veces que yo no tengo paz interior porque estoy con una guerra con mi pecado que no me permite estar en paz porque estoy en una guerra. Entonces, no siempre vamos a experimentar eso que la psicología humanista quiere brindarnos. Y en la Escritura el Señor es todo eso y más. Es nuestro sanador, es nuestro consolador. Él nos dice el Señor Jesucristo nos dice que no estemos ansiosos, que Él, así como viste los lirios del campo, que Él sabe que cada pajarito que cae a tierra, cada cabello de nuestra cabeza están contados. El Señor nos ama, pero yo no puedo vivir la vida nada más buscando en la Escritura saber que el Señor me ama y saber que el Señor me acepta. No, hay mucho más que eso. Y yo creo que a veces las mujeres caemos un poquito más en eso que los hombres. Bueno, eso lo dices tú. Es mejor que lo digas tú a que lo diga yo. No, sinceramente. Y entonces no se profundiza en otras doctrinas de la Escritura que son súper importantes para nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santidad. Y entonces tal vez podemos vivir llenos de angustia, llenos de ansiedad, porque no estamos buscando todo el consejo de Dios, viendo la preciosa unidad de las Escrituras, viendo esas verdades que corren desde Génesis hasta Apocalipsis, esas promesas, esos pactos. Eso es una cosa gloriosa cuando uno ve esa unidad. Estaba recordando a un gran siervo del Señor que todavía está vivo, que él decía que en una época de su vida él cayó en una depresión. Y él dice, ¿saben qué me sacó de la depresión? Estudiar los profetas menores. Porque hay personas que cuando están en ese estado dicen, voy a buscar salmo de consuelo, sí. Pero no se están dando cuenta de un peligro que hay detrás. No es que no leas los salmos otra vez, pero cuando tú estás solamente en eso, primero estás concentrado en que yo quiero sentirme bien, bien, y eso no te va a hacer sentir bien. Es como el individuo que no siente gozo, entonces se levanta cada día por la mañana y toma una especie como de estetoscopio espiritual y dice, termómetro. Tengo gozo. Mire, eso le quita el gozo a cualquiera, pero cuando tú estás centrando tu mente, tu vista en la gloria de Dios, en la exaltación de Cristo, en su victoria en la cruz, eso sí trae gozo. Entonces el gozo es el resultado de meditar en otras cosas que no son el gozo. Sí, de meditar que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Que todos nuestros pecados fueron perdonados. Otra cosa que trae muchísimo gozo es estudiar los atributos de Dios. En vez de estar estudiando sobre un libro de cómo tratar la ansiedad, muy buenos que hay, y podría recomendar algunos, sí. Pero saber y conocer al Dios que tenemos es lo que más puede levantar nuestro ánimo y nuestro gozo en nuestra vida. Sí, pero hay un último ismo que no debemos dejar de mencionar, y es el legalismo. Y el legalismo no es otra cosa que querer ganar la aceptación y el favor de Dios a través de reglas, del cumplimiento de reglas, ya sean reglas bíblicas o ya sean reglas humanas, que es lo que mayormente ocurre con el legalismo. Pero la clave del legalismo no es que tú luches con tu pecado, no, luchar con el pecado, eso no es legalismo. No. Tomar en serio los mandamientos de Dios, eso no es legalismo. Tú eres legalista cuando estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de tus méritos, a través de tu esfuerzo, en vez de confiar en los méritos de Cristo, en la obra de Cristo, en su muerte en la cruz, en su justicia perfecta que nos fue imputada o colocada en nuestra cuenta por medio de la fe. O sea, yo debo tomar en serio mi obediencia, pero no para ganar el favor de Dios, sino porque ya fui favorecido en Cristo únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Ahora, miren cómo
el legalismo ataca directamente el matrimonio. Las personas legalistas suelen ser muy hipercríticas. Entonces, si este legalista se cree que está cumpliendo sus reglas, él se va a sentir muy bien y superior a su cónyuge. Si él cree que está faltando a ese conjunto de reglas, entonces se va a sentir amargado, deprimido, y eso no le va a permitir servir a su esposa, amar a su esposa y viceversa. Sí. Entonces, el legalismo es un cáncer, mis hermanos, totalmente, que no permite el crecimiento en la vida cristiana y que mucho menos va a permitir un matrimonio sólido, enraizado en la gracia del Evangelio de la gloria de Cristo. Cristo es desplazado con todos estos ismos y no podemos desplazar a Cristo nunca, es arraigados y enraizados en Cristo. Y estos ismos tienen el gran problema que apelan a nuestra justicia propia. Ay, yo me siento tan bien porque yo estoy en esta causa, o me siento tan bien porque estoy tan dedicada a los ancianos, o me siento tan bien porque, óyeme, yo soy una persona que cumple todas las reglas, pero también apela a nuestro egoísmo. Nosotros nos creemos el centro del universo y no somos. Nosotros no somos el centro del universo, nosotros somos una parte del gran plan de Dios. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que te estamos diciendo? Que para que tu evangelio funcione, para que tu matrimonio funcione, perdón, tu matrimonio tiene que estar enraizado en el evangelio de Jesucristo. En el evangelio nosotros somos movidos a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia. En el evangelio la aceptación viene primero, la obediencia viene después. En el legalismo que mencionábamos al final, la obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación de Dios. Recuerda, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que estar enraizados en Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses, otra vez en el capítulo 2. Dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cristo, Cristo, Cristo. Él es el centro de la vida cristiana y Él tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Gracias una vez más por habernos acompañado en esta conversación de matrimonios centrados en el Evangelio. De verdad, hermanos, es una alegría y un gozo que puedan estar con nosotros. Sí. Y los esperamos la próxima semana si el Señor lo permite. Amén.